¿Ya? Entonces, vamos a explicar hoy día el primer viaje de Francisco Pizarro, ¿de acuerdo? Aunque antes de explicar el viaje de Francisco Pizarro, vamos a ver, ¿no?, un poquito, una introducción, ¿no? ¿Cómo es que se da esto? ¿Cómo es que esto se va dando? ¿Ya? Entonces, para eso voy a pedir a ver si de repente hay algún voluntario. Aquí, María Romero, ¿está presente o no? Sí, profesor. A ver, María, te escucho. Esta primera parte, por favor. Ocupación de tierra firme. Los viajes de Colón abrieron un nuevo mundo para España, desde el arribo en 1492 a las Antillas y después al continente americano. Durante los primeros años durante los primeros años, la corona promovió el establecimiento de puntos de entrada y junto a ellos se emprendió la llamada evangelización. Pero un aspecto olvidado por la historia tradicional es el genocidio de las poblaciones sometidas, a través de métodos inhumanos como los aperreamientos de indios tan comunes en América Central, sin contar la gran mortandad causada por las enfermedades europeas desconocidas hasta ese entonces en esa parte del mundo. En este periodo se desató la polémica entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, el apóstol de los indios, sobre la humanidad de los aborígenes. El primero sostuvo que los nativos americanos eran siervos por naturaleza, incapaces de autogobernarse por sí mismos, mientras que el dominico Bartolomé de las Casas afirmaba que el indio era un ser humano racional y tenía derecho a ser cristiano. En su obra Breve relación de la destrucción de las Indias, el sacerdote español relata una serie de tropelías inenarrables e incomprensibles ocultados por la historia eurocéntrica. Muy bien, muy bien. Le felicito por su lectura. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí primero algunos conceptos, ¿ya? Aclarar, por favor, algunos conceptos. ¿Qué significa, por ejemplo, la evangelización? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué entienden por evangelización? Que los convierte en parte de su religión. Así es, ellos trajeron el evangelio, ¿no? Y si bien es cierto, el evangelio es algo bueno, ustedes saben, ¿no? Que el colegio inclusive es religioso, ¿no? El colegio, ustedes saben que cree, ¿no? El profesor, el director, eh, son personas creyentes, yo también, muchos de ustedes también lo son, ¿de acuerdo? Pero hay que reconocer, no tiene por qué negarse, que cuando los españoles vinieron, trajeron el evangelio, pero lo trajeron de una manera a imponerlo, ¿no? ¿Ya? Lo trajeron a imponerlo. Entonces, esta imposición, ¿ya? Esta imposición, pues, fue brutal, ¿no? Fue a la fuerza, no era de buena onda, ¿no? No era de buena manera. Profesor, Dime, genocidio es cuando, por ejemplo, alguien llega con la intención de destruir algo. a ver, el genocidio es la muerte de muchas personas, ¿ya? A diferencia del asesinato, que es matar a uno, ¿no? El genocidio se caracteriza porque se realiza sobre una población. ¿Sí me entienden? Entonces, hablamos de genocidio cuando es una matanza grupal, ¿no? De una población entera. Ahí se habla de un genocidio. ¿Ya? Entonces, muy bien la pregunta que hace su compañera ahí dice, pero un aspecto olvidado, ¿no?, por la historia, que no se cuenta mucho, pero aquí no estamos para ocultar los hechos, ¿no? Estamos para ser críticos. Es que los españoles acabaron con muchas poblaciones, ¿no?, sometidas, porque no se querían convertir al cristianismo. Entonces se les asesinó.
Acá dice, miren, el aperreamiento. Esto también quiero que entiendas. El aperreamiento eran diferentes métodos. La horca, el garrote, la hoguera, o sea, se les quemaba. Era bastante fuerte, ¿no? Digamos, bastante brutal ¿El la látigo forma... también? ¿Cómo? ¿El látigo también? Sí, claro. Eran diferentes formas que se usaban, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que se le llama aperreamiento? Porque se les trataba como qué? Como unos Perros. animales. Como animales, así es. Se les trataba como perros, ¿no? Por eso es la palabra aperreamiento, ¿no? ¿Sí me entiendes? ¿Ya? Entonces se les trataba como si fuera un animal, ¿no? Ni siquiera el animal merece ese trato, ¿no? ¿Sí me entiendes? Ni siquiera un animal merece ese trato. En realidad, ningún ser vivo merece ese trato. Maltrato animal. Así es. ¿Ya? Ahora, además también las enfermedades, te dice. Trajeron sus enfermedades que eran desconocidas, para los cuales pues los indios no estaban preparados, ¿no? Y esto también generó mucha mortandad, ¿no? Mucha muerte. La palabra mortandad hace referencia a la muerte. Pero algo importante que ha leído aquí su compañera es la polémica, ¿no? El debate entre dos intelectuales, Sepúlveda, Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. ¿Ya? Estos dos intelectuales se enfrentaron a nivel ideológico, no con espadas, sino a nivel de las ideas. Sepúlveda decía que el indio no era persona, no era humano, era un animal, decía. En cambio, Bartolomé de las Casas, que era un religioso, él decía que el indio es humano, ¿no? Por eso se le llamó, ¿cómo se le llamó? Mira, El apóstol de los indios. el apóstol de los indios, ¿no? Él defendía que al indio se le trate con humanidad, ¿no? Que se le trate con respeto. En cambio, Sepúlveda decía, no, esos indios no son humanos, ¿no? No tienen valor, son animales, decía. Entonces, aunque no lo creas, gracioso, ¿no? Porque se debatió si el indio era o no era humano, imagínate. A ese punto se llegó, ¿ah? A ponerse en duda la humanidad del indio. ¿Ah? Bueno, en realidad ni siquiera eran indios, ¿no? Porque no estábamos en la India, pero bueno, ellos creían que eran indios. ¿De acuerdo? Por supuesto, ¿no? Linares dice, yo estoy de acuerdo con Bartolomé de las Casas. Yo creo que todos estamos de acuerdo con Bartolomé de las Casas, ¿no? De que obviamente eran personas, pues, ¿no? Somos personas. Nadie, por su raza, su color de piel, no puede ser considerado, pues, un animal, ¿no? ¿De acuerdo? O por su idioma, ¿no? O por su religión, ¿no? Bueno, se puede discrepar seguramente de la religión, pero no podemos llegar al punto de considerarlos, pues, animales, ¿no? Bueno, el primero sostuvo, el primero, ¿quién es? Sepúlveda, ¿no? Sepúlveda es el primero, pues. Él sostuvo que los nativos americanos eran siervos, ¿no? Por naturaleza, ¿ya? Incapaces de autogobernarse, ¿no? O sea, que ni siquiera podían gobernarse a sí mismos. Mientras que el dominico, Bartolomé de las Casas, o sea, el segundo, ¿no? El segundo, Bartolomé de las Casas, él afirmaba que el indio era un ser humano, ¿no? Racional y tenía derecho a ser cristiano. En su obra tiene un libro, Breve Relación de la Destrucción de las Indias. Él cuenta, ¿no? El sacerdote relata una serie de tropelías, ¿no? ¿Qué significa tropelías? Abusos, atropellos. ¿Sí me comprenden? ¿Qué es tropelía? Sí. ¿Sí? Abusos, atropellos, ¿no? Inerranables, ¿no? O sea, ¿sí me comprendes? Que no se pueden narrar, ¿no? Porque son pues aberrantes, ¿ya? Y que han sido, ¿qué dice acá? Han sido Incomprensiblemente ocultados. ocultados por la historia. ¿Por qué historia? Eurocentrista. Eurocentrista. Sí, es por la historia europea, ¿no? O sea, los europeos han escrito la historia a su manera, ¿no? ¿Entiendes?
Espero me comprendas. Espero me comprendas. Muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos a ver la siguiente explicación, ya la siguiente diapositiva. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Vamos a pasar acá rapidito a la siguiente diapositiva. Vamos a ver, antes de entrar al primer viaje de Pizarro, ¿ya? Antes de entrar al primer viaje de Pizarro, vamos a ver rapidito, aquí cómo se ocupó tierra firme, ¿no? Ahí inclusive tú tienes el mapita, más o menos cómo quedó tierra firme ocupada, ¿ya? Más o menos. Muy bien. Miren. Vamos a explicar aquí. Dice las gobernaciones de tierra firme. Voy a pedir aquí a... Bueno, María ya leyó. ¿Ya? Vamos a ver si puede leer Juan Ramos. ¿Está presente o no está presente Juan Ramos? ¿Está o no está? A ver, hay algunos que a veces no han participado todavía. Hay bulla, dice Juan. Bueno, Juan, hay que buscar la forma ya de pedir en casa que por favor, ¿no? Cuando de repente un ratito, ¿no? Yo te entiendo. Pero por esta vez ya hay que entender, pero hay que estar listo para otra ocasión, Juan, ¿ya? Por ahora lo vamos a pasar, pero todos tienen que participar. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a ver, dijo un ciego. A ver, Espino, Daniel. ¿Está presente o no está presente, Espino? Ya, a ver, Espino, te escucho. Aquí ve, las gobernaciones. Las gobernaciones de tierra firme. En 1508, la corona autorizó a los capitanes Alonso de Ojeda, Diego de Nicueza, la ocupación de tierra firme, territorios comprendidos entre Panamá, el norte de Colombia y Venezuela. Entre ambos se estableció una línea imaginaria que atravesaría el Golfo de Urabá y se crearon dos gobernaciones. Castilla de Oro comprendía entre el Golfo de Urabá y el territorio de Petagua. Panamá, Bien, está bien. con Costa Rica, para Diego Nicueza. Nueva Andalucía, ubicada entre Gajira, el Golfo de Urabá, norte de Colombia y Venezuela, para Alonso de Ojeda. Debido a la belicosidad de la zona, los primeros colonos se trasladaron a Castilla de Oro y allí fundaron la primera ciudad en América del Sur, llamada Santa María la Antigua del Darién. Muy bien, te felicito, Espino. ¿Ya? Muy bien su lectura. Vamos a ver aquí, mírenme, en el mapa, ¿ya? Lo que ha leído su compañero Espino, vamos a verlo en el mapa. ¿Qué ha leído su compañero? Primero, él dice que en 1508, ¿ya? ¿De acuerdo? En 1508, la corona, o sea, la corona española, ¿no? Autorizó a los capitanes Alonso de Ojeda y Diego de Nicueza ocupar tierra firme, ¿no? Ocupar significa ya establecerse, pues, ¿no? Establecerse y gobernarla. Entonces, los territorios comprendidos entre Panamá y el norte de Colombia, ¿no? Y Venezuela. Te vas a dar cuenta que
Mira, desde aquí ya empiezan a hacerse las fronteras, pues, ¿no? Mira, sin darnos cuenta ya se empiezan a establecer fronteras. Entonces se establecen una línea imaginaria que atraviesa el Golfo de Urabá, dice, ¿no? Pues acá, ve, este es el Golfo, ¿no? Esta entrada se le llama Golfo, ¿no? Entonces van a establecer una línea ahí imaginaria, ¿no? Que divide, pues, divide ahí dos territorios, ¿no? A uno le llaman Castilla de Oro, ¿no? Castilla de Oro, aquí el verde va a ser Castilla de Oro, ¿no? ¿Qué comprende, no? Comprende entre el Golfo de Urabá y el territorio de Baragua, dice Panamá, ¿no? Ahora, todo esto es Panamá, ¿no? Colindante con las costas, o con Costa Rica, dice. Y el otro territorio era Nueva Andalucía, ¿no? Este territorio es el de acá, ¿no? El rojito, ¿no? El rojito. Pues acá está. Este territorio, te dice, ubicado entre La Guajira y el Golfo de Urabá, norte de Colombia, ¿no? Y Venezuela, para Alonso de Ojeda. A ver, yo no sé si alguien entiende esta palabra. Dice, debido a la belicosidad. ¿Qué es la belicosidad? La avaricia. No, no, no. ¿Nadie? Si yo te digo, ese alumno es muy belicoso. ¿Nadie? ¿Qué es belicoso? Ah, belicoso no es muy hostil. Hostil, agresivo, ¿no? No, no, no es orgulloso. Es como dijo su compañero, ¿no? Muy agresivo, muy hostil. Entonces, ¿qué pasaba? Dice que debido a la belicosidad de la zona, ¿ya? O sea, esta zona, Nueva Andalucía, era muy, muy peligrosa, ¿no? Las tribus y los primeros colonos, o sea, las tribus de ahí eran muy, muy agresivas. Entonces, los Muy primeros belicoso. colonos, claro, los primeros colonos se trasladaron mejor. ¿A dónde se fueron mejor? Castilla de Oro. A Castilla mejor, nos vamos a para allá. Y ahí fundan la primera ciudad, dice, ¿no? En América del Sur, ¿ya? Llamada Santa María. Seguramente aquí, ¿no? Aquí ve, Santa María, ¿no? Ahí fundan, ¿ya? Acá ve, acá lo van a fundar, ¿no? Ciudad de Santa María. Bueno, en realidad es casi América Central, ¿no? Un poquito de América del Sur, América Central. Ahí. Muy bien, pero hasta ahí está claro. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, ¿no? Está claro. Sí, ¿Ya? Sí, perfecto, ya. Sí, sí tienen idea del mapa, ¿no? ¿En dónde estamos, no? sí. ¿Toda esta parte qué es? América del Sur, ¿Esto de acá qué es? América Central, Ajá. ¿Y arriba qué habrá por acá? ¿Qué habrá por acá, no? Si sigue el mapa. América del Norte. América Sur. del Norte estará por acá, ¿no? Algo así. Disculpen el horrible dibujo. ¿Ya? Pero espero me entiendan. Perú, ¿hacia dónde estará? ¿Hacia el norte o hacia el sur? Sur. el sur, Perú va a estar por acá, ¿no? Más abajo. Sí, ¿Ya? Pero me entiendan el mapita. sí, profesor. Por favor, ¿ah? Por favor. Ah, muy bien. Vamos a ver, antes de entrar al primer viaje del señor Pizarro, vamos a ver cómo se descubre el Mar del Sur. Dime, Linares. Te escucho. ¿Levantaste la mano? Ah, ok. Ya, Linares. A ver, vamos a leer esta primera parte. Y luego su compañera que también ha levantado la mano. ¿Ya? Esta parte, Linares, por favor. 2. El descubrimiento del Mar del Sur. En 1511 fue nombrado gobernador de la ciudad Vasco Núñez de Balboa, quien obtuvo valiosa información de la existencia de un gran océano de un país rico, muy rico, a través del cacique Comadre y su hijo Panquiaco. Animado por la ambición y el deseo de aventura, Balboa organizó una expedición descubriendo el Mar del Sur
el 25 de diciembre de 1503. Mas el regreso fue ajusticiado por los Pedrarias, acusado por no haber solicitado el permiso oficial del rey para dicho viaje. La expedición de Balboa es muy importante porque fue uno de los primeros aventureros europeos en tener las noticias cercanas de la existencia del Tahuantinsuyo. Además, en ellos participó su lugarteniente Francisco Pizarro, que iba alimentando su ambición por llegar a estas fabulosas tierras. muy bien, te felicito por tu lectura. Muy bien, Linares. A ver, primero analicemos lo que dice aquí, por favor, ¿ya? Antes de pasar a la lectura de su compañera que también ha pedido participar, ¿ya? También ha pedido participar. Antes de que participe su compañera, vamos a analizar lo que ha leído Linares primero. Linares habla de un personaje acá que es importante, seguramente te lo voy a preguntar, Vasco Núñez de Balboa. ¿Qué descubre Vasco Núñez de Balboa? ¿El Tahuantinsuyo? No, El descubre Océano Pacífico. el El Océano Océano Pacífico. Pacífico. Así es. Ellos le llamaron, ¿cómo le llamaron? El mar, El Mar del Sur. Mar del Sur, ¿no? Entonces, para que me entiendas, a ver, por favor, presta atención. Vamos a ir a la diapositiva anterior, ¿ya? Aquí está la anterior, miren. ¿Por qué le llaman Mar del Sur? Porque ellos vienen de España, ¿no? Vienen por acá, ¿sí, no? ¿De acuerdo? Por acá habían unas islas, ¿no? Y luego bajan por acá, ¿ya? Y llegan aquí. Acá es Mar del Sur. A esto le llamaron el Mar del Norte y al cruzar al otro lado, ¿qué le van a llamar? Mar del Sur. Mar del Sur. ¿Ya? Por eso. ¿De acuerdo? Entonces, este personaje que ha leído su compañera Linares, ¿no? Señor Vasco Núñez de Balboa, es un personaje importante, te dicen, porque es el primero que se va a aventurar, ¿no? Uno de los primeros aventureros. En tener noticias de la existencia Claro. del Tahuantinsuyo. Así, inclusive te dice que él organiza una expedición y Pero descubre el Mar del Sur, ¿no? Y que por eso, por haber organizado esa expedición, lo acusan, ¿no? Los Pedrarias, que son sus enemigos, lo acusan porque hizo la expedición sin Sin qué, permiso. sin permiso del rey, ¿no? Entonces tú sabes que ellos venían de España y tenían que obviamente cualquier cosa pedirle permiso al rey, pues. Y él hace la expedición sin ningún permiso, ¿no? Es un aventurero, pues, atrevido, ¿no? Y inclusive dice que en uno de sus viajes, ¿no? Dice que tiene noticias de quién. Es el primero en tener noticias de él. ¿De qué? Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. Ah, no estoy diciendo que él llega al Tahuantinsuyo, no digo eso. Estoy diciendo que solamente tuvo Noticias. noticias, ¿no? Es probable, miren por favor, preste atención usted, es probable que al descubrir el Mar del Sur, ¿no? Al pasar de acá, este Mar del Norte, acá, por acá, ¿no? Alguna de estas tribus por acá, deben haber tribus, pues, ¿no? Toda esta zona, comunidades, ¿no? Le habrán dicho, más allá, más abajo, ¿qué cosa hay? Hay un gran imperio, ¿no? ¿Sí me entiendes? ¿Me Sí. entiendes o no me entiendes? ¿No? Así como cuando tú dices, no, ¿y dónde queda tal ciudad? Queda más allá, dice, ¿no? Más allá hay una ciudad, ¿no? Entonces él seguramente recibió noticias de que más al sur había un gran imperio, ¿no? Rico en oro, ¿no? En tierras, en agricultura, En piedras preciosas. en piedras preciosas, ¿no? Un imperio organizado, ¿no? Mientras que los pueblitos que habían por acá eran comunidades, tribus, más al sur había un imperio, o sea, no estamos hablando de un pueblito, pues, ¿no? Estamos hablando de toda una Un clan. organización
que ya lo hemos estudiado, ¿no? Ya lo hemos estudiado, hemos visto sus construcciones, hemos visto ¿no? Su cerámica, hemos visto también, pues, ¿no? Su metalurgia, ¿de acuerdo? Las cosas que ellos fabricaban y las cosas que hacían, ya las estudiamos, su música también inclusive hemos visto, ¿no? Su música, su cosmovisión, ¿no? Su estructura social, ¿no? ¿De acuerdo? No estamos hablando de una tribu de 500 personas o de 1000 personas. El Tahuantinsuyo estaba formado, según dicen algunos, por 12 millones de personas, ¿no? 12 millones de personas aproximadamente, ¿no? Entonces, hablamos de que es la mitad de lo que hoy es el Perú, en población me refiero. ¿Ya? Sí, sí, otro día seguramente hacemos repaso. ¿Ya? Entonces, por eso es importante el señor Balboa, ¿ya? Descubre el Mar del Sur y además es el primero en tener noticias del Tahuantinsuyo. Y además, mira, este dato es importantísimo. Dice que en uno de esos viajes que él hace, ¿quién participa? Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Era su ayudante, ¿no? Él iba, dice, ¿no? Ayudándolo, su lugarteniente. ¿Qué significa su lugarteniente, no? O sea, su hombre de confianza, ¿no? ¿Sí me comprendes? Al lado de él iba Francisco Pizarro, ¿no? Y obviamente él seguramente también escuchó, pues, ¿no? Las noticias. Entonces su ambición de llegar a tierras fabulosas, ¿no? Sí, te escucho. Pero una pregunta, pasando el tiempo, creo que después Francisco Pizarro, perdón, Balboa se hace el lugarteniente de Francisco Pizarro. Claro, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Pero primero yo quería hacerles esta introducción antes de ir al primer viaje de Pizarro, ¿no? ¿Ya? Pizarro hizo varios viajes, hoy día vamos a ver el primero nada más, ¿ya? Y luego ya veremos sus otros viajes y lo que pasa, ¿no? Cómo conquista el Tahuantinsuyo. Y hasta ahí vendría el examen, ¿no? Me dijo el profesor Roy que el examen más o menos es en la segunda semana de octubre. Entonces tendríamos unas 2 semanas más para terminar la parte teórica y luego hacer el examen, ¿ya? Vamos a ver aquí, ojo, ¿sí? Ya saben que yo los detalles, pues fechas, esas cosas no les voy a evaluar, salvo de repente por ahí alguna preguntita, pero en general ya les he dicho más que todo la interpretación, ¿no? Así como en el primero también, que estaban recontra preocupados por un... Al final ustedes vieron que lo que me interesa a mí es que se entienda la historia, que se pueda criticar la historia, ¿no? Más que la memoria es lo de menos, ¿ya? Es importante, sí, ¿no? Pero tampoco es que sea la finalidad, pues que te memorices las fechas y los números, no es la idea. Bueno, vamos a ver la fundación de Panamá. Aquí en el grupo su compañera pidió también leer, así que yo le voy a dar la palabra a Stephanie Segura. ¿Está o no está Stephanie Segura? Aquí estoy, profesor. Muy bien, Stephanie. Usted siempre tan participativa, así que le dejo la lectura de esta parte. Está bien, profesor. Ya. Fundación de Panamá. En el año de 1519, Pedro Arias Dávila funda la ciudad de Panamá, ciudad que de una parte pasó a convertirse en la nueva sede de la gobernación Castilla de Oro y de otra. En la base de las expediciones descubridoras de las tierras bañadas por el Pacífico. Desde Panamá, Pascual de Andagoya avanzó hacia el sur, recorriendo la región de Chocama, el señorío del cacique Virú, tocando como último punto el río al que le dieron por nombre San Juan, de donde el accidentarse se vio forzado a regresar a Panamá. Después del fracaso de Andagoya, Pedro Arias Dávila
vuelve a organizar otra expedición que no llegará a zarpar de Panamá debido a la repentina muerte de Basurto. La muerte de Basurto y lo casi nada conseguido por la expedición de Pascual de Andagoya hicieron que Pedro Arias Dávila desistiera de seguir buscando lo que en el fondo era el imperio de los incas, quedando así el camino libre para los llamados tres socios de la conquista. Muy bien, muy bien. Me felicito, señorita. ¿Ya? Muy bien. Miren, vamos a explicar aquí lo que acaba de leer, ¿ya? Lo que acaba de leer su compañera. Vamos a explicarlo. Te dicen que Panamá fue clave, ¿no? Panamá fue clave. Yo quiero que entiendas justamente en la figura, acá, ¿no? Mira dónde está Panamá, ¿ve? ¿Lo ves o no lo ves? Les pregunto, ¿se ve? Sí. ¿Sí se ve o no? Sí. Sí, aquí está. Sí. Este lugar va a ser clave, te dicen, porque todas las expediciones hacia el sur van a partir ¿de dónde? Panamá. Van a partir de Panamá. Todas las expediciones hacia el sur parten de Panamá, te dice. Y las que se iniciaron fracasaron. ¿Ya? Eso, en resumen, lo que te está diciendo es eso. Te dice que el señor Pedro Arias de Dávila funda esta ciudad, la ciudad de Panamá. Hoy en día Panamá no es una ciudad nada más. ¿Qué es Panamá hoy en día? Un país. Es un país, ¿ves? Es un país, Un no solo es, estado. así eso es un estado, ¿no? No solo es una ciudad, es un país ahora. ¿Ya? Y pasó a ser, dice, ¿no? A convertirse en la nueva sede, ¿no? De Castilla de Oro. ¿De acuerdo? Entonces no olviden algo, vuelvo a la diapositiva anterior. ¿Ve? Inicialmente la sede es Santa María, ¿no? Es la ciudad que fundan, pero al final no resulta y la que se vuelve más importante es Panamá, ¿no? De ahí van a partir las expediciones. Seguramente algunas por tierra, otras de repente por mar, eso vamos a verlo después. ¿Ya? Pero ahí va a ser la sede más importante, Panamá. ¿Ya? Entonces se convierte, miren, en la sede de Castilla de Oro, ¿no? Que es toda la parte verde, el centro va a ser Panamá. Y a partir de ahí, a partir de Panamá, se empiezan a hacer algunas expediciones, dice, hacia el sur. ¿De acuerdo? Llegan a, dice, recorren la región de Chocama. Miren, el señorío del cacique Virú. ¿Nunca te has preguntado por qué al Perú se le llama Perú? Yo me acuerdo que yo sí he escuchado por qué, pero ya no me acuerdo. ¿Ah? Hay una historia, ¿no? Dicen que el Perú, el nombre de Perú viene justamente de esta época, ¿no? En que los españoles escuchaban que había un reino, el reino de Virú. ¿Mm? Y incluso, ¿no? La ciudad de Virú. Ustedes han escuchado de Virú, ¿no? ¿O no? Sí. Virú, está más de ahí, de Moche, más. Perú es una ciudad que está antes de Chao. Claro, 1 hora y media al norte, ¿no? De Moche, está Virú. 1 hora y media más o menos, ¿sí? Y hablaban, ¿no? El reino del Virú, el reino del Virú. Con el tiempo se deforma la palabra y queda en Perú. ¿De acuerdo? Esa es una posible explicación. No digo que sea la más verdadera, pero algunos dicen que por eso es que se habla del Perú, ¿no? El Perú. Y viene de Virú. Profesor, En fin, escucho. acá en internet encontré una información sobre por qué le llaman Perú. Dice que el origen A del ver, a nombre ver. Perú proviene de Virú, que significa río. Además indican que en el tiempo de la colonización los locales se referían a tierras aledañas al sur y sin explorar con el mismo apelativo.
Claro. Tocando, dice, el río, ¿no? Eso. Ah, de ahí viene, pues. De ahí viene el nombre de Perú. Bueno, pero al margen de eso, ya dice la historia, pues, que a este río le dieron el nombre de San Juan, ¿ya? Ahí se accidentaron, dice, ¿no? Entonces se vieron forzados a regresar a Panamá, ¿no? El señor Pascual de Andagoya, ¿ya? Después del fracaso, dice, de Andagoya, Pedro de Arias, otro expedicionario, vuelve a organizar la expedición, pero no llega a zarpar, ¿no? No llega a zarpar de Panamá, debido a que muere Basurto, ¿no? Seguramente Uno también de un sus, colaborador. Ajá. uno de sus amigos. Así es. Y bueno, dice que como no se consiguió nada en la expedición de Pascual, hicieron que Pedro de Arias desistiera, ¿no? Ya no viajo, ya. Tú entenderás que es viajar a lo desconocido, ¿no? Sí, No sabías si habían tribus que te podían matar y, bueno, ¿no? Eran días de viaje, era inversión de dinero también. ¿Sí me entiendes, no? Hay que invertir mucho dinero para alimentos, pagarle a la gente que va a ir en la expedición, ¿no? Bestias que podían cargar las cosas, si iban por mar, barcos. O sea, era todo una empresa, ¿de acuerdo? Y eso deja el camino libre, ¿para quién? los precios de la conquista. Para los socios. Los Francisco socios. Pizarro, Aníbal Almagro y Hernando de ¿Ves? Luque. Los tres socios de la conquista. Estos socios eran medio sucios también, ¿de acuerdo? No solo eran socios, eran medios avarientos, ¿no? Desesperados por dinero, por riquezas. ¿Avariciosos? Ajá. Estaban deseosos de ganar muchas ¿De riquezas riqueza? y obviamente, bueno, pues vinieron y hicieron tropelías, ¿no? A ver, Yadira, ¿está Yadira o no está Yadira? Yadira Palacios. ¿Qué dice Yadira? ¿Está o no está? Sí. A ver, aquí por favor, tu lectura. Te escucho. Los viajes de Francisco Pizarro. A. Los tres socios de la conquista. Francisco Pizarro, natural de Trujillo, Extremadura, 1464 o 1478, hijo natural del capitán Gonzalo Pizarro y la sierva Francisca González, ágrafo y porquerizo. En su niñez, huyendo de la miseria, se dirigió al nuevo continente, participó en las expediciones de Alonso de Ojeda y La Balboa, se constituyó el vecino notable de Panamá, fue el jefe indiscutible de la conquista. Continúa, continúa. Diego de Almagro probablemente fue natural de la villa de Almagro, niño expósito de padres desconocidos. Arribó a América con Pedro Arias Dávila, prestando servicios en la tierra firme y el Dartén en 1524. Era Almagro también vecino principal de Panamá, posiblemente nació hacia 1474. En la empresa conquistadora cumplió la labor del proveedor, siendo postergado por Franciscano Pizarro y sus hermanos, hermano de Luque, de origen desconocido. Había nacido en Morón de la Frontera, a 1524, maestro, escuela de la Iglesia Mayor de Panamá. Fue el ilustrado de la empresa, de la cual inicialmente también debió participar Pedrarías como cuarto socio.
a la sombra y cumplió la tarea de procurador. Muy bien, te felicito por la lectura. Miren, vamos a analizar lo que ha leído su compañera, ¿ya? Esta palabra, miren, porquerizo. ¿Alguien tiene idea de qué significa? ¿Mm? ¿No? ¿Nadie? ¿Pobre? No, porquerizo, criador de chanchos. Francisco Pizarro, Claro. en su niñez, criaba chanchos, ¿ya? Y de criar chanchos, ¿no? Él estaba cansado de repente de esa vida, no le gustaba, ¿no? Estar en la miseria. Se aventura, ¿no? Se aventura al nuevo continente, ¿no? Participa en las expediciones de Alonso de Ojeda, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Y también en las Sí. expediciones de ¿quién? De Balboa. De Balboa, ¿no? Entonces se convierte, digamos, en alguien respetado. ¿En dónde? En la ciudad de Panamá. Panamá. Y es el jefe indiscutible, pues, ¿no? Hay que reconocerle que, si bien es cierto, tuvo muchos defectos, muchísimos defectos, de repente su principal virtud fue la de ser ambicioso, ¿no? La avaricia. La avaricia, pero claro, es un defecto, pero si lo ves desde el lado de repente, pues, digamos, de ser arriesgado, ¿no? Pues lo puedes considerar en cierta forma una virtud. Pero obviamente era un sujeto sin escrúpulos, ¿no? No tenía, pues, piedad, no tenía compasión, ¿no? Lo único que le interesaba era, pues, el ser alguien rico, ¿no? Luego está Diego de Almagro, que es el otro socio de la conquista, ¿de acuerdo? Él viene a América, te dice, con Pedro Arias, ¿no? Presta servicios en tierra firme, ¿ya? También es un vecino en Panamá, ¿no? También es un vecino en Panamá, un colono, ¿de acuerdo? Y cumplió la labor de proveedor, ¿no? O sea que él tenía que proveer seguramente de alimentos, de armas, en lo que necesitara pues el señor Francisco Pizarro, ¿no? Linares, ¿quiere agregar algo? Niño expósito es niño recién nacido. Ajá, sí. Ahora, tienes Hernando de Luque. Te dicen que Hernando de Luque fue el ilustrado. ¿Qué significa el ilustrado? ¿Inteligente? El educado, ¿no? El tipo que sabía leer, sabía escribir, sabía hablar, ¿no? Tenía educación, tenía cultura. ¿Ya? Eso significa ilustrado, ¿no? Hace rato su compañera me dice, niño expósito significa abandonado esto. ¿Ya? Es un recién nacido abandonado, expósito. Por eso te digo que el único que era ilustrado, que venía, digamos, con educación, era Hernando de Luque. Los otros dos, tanto Pizarro como Almagro, eran sujetos que no habían tenido una formación, digamos, profesional, ¿no? Una formación cultural. En cambio, Hernando de Luque, ¿qué te dice acá? ¿Qué fue? Maestro. ¿No? El A maestro. 1524 fue maestro, ¿no? De la De la escuela de escuela la de la mayor. iglesia mayor. O sea, inclusive hizo la labor de maestro, ¿de acuerdo? Era un tipo más culto, ¿no? Más culto. Bueno, a mí te habla de un cuarto socio, ¿no? Pedrarias, que estaba en la sombra, ¿no? Cumplió la labor de procurador. En fin, estos son los tres socios de la conquista, los famosos tres socios de la conquista. Uno criador de chanchos, el otro niño abandonado y el otro un tipo oculto, ¿no? Un tipo educado. ¿Ya? Vamos a ver el primer viaje, pues, de Pizarro. ¿Ya? Aquí ve. Y ahí terminamos. ¿Qué te parece? Mira cómo es la historia, ¿no?
curioso. De criador de chanchos porquerizo a convertirse en conquistador del imperio de los incas, ¿no? Miren. ¿No? El otro de haber sido pues un niño a veces, ¿no? Sin tener la oportunidad, miren, de tener familia, ¿no? Llega también a convertirse en uno de los conquistadores, ¿no? Así es la historia, pues, ¿no? Cada uno tiene un destino. Y bueno, aquí estamos estudiándolo. No tanto para admirarlos, sino para entender, ¿no? ¿Por qué fueron tan despiadados, ¿no? ¿Sí me entiende por qué el señor Pizarro fue tan despiadado, no? Porque no tenía que... ¿Riqueza? No, no Porque tenía, no tenía no tenía dinero. lo que ustedes tienen. ¿Familia? ¿Familia? ¿Qué estamos haciendo acá, muchachos? Ah, estudio. No tenía estudios, pues. Educación. Educación, pues por eso eran personas así. ¿Sí me entiendes, no? Eran personas que no habían tenido una formación. Entonces eran capaces de hacer lo que sea, de vender su arma al diablo con tal de obtener riquezas, ¿no? No tenían escrúpulos, con tal de traicionarse, ¿no? Eran capaces de traicionarse. Y luego ustedes van a ver, ¿no? Cómo Pizarro traiciona a sus propios socios, ¿no? Entre ellos terminan matándose al final. Eso lo vamos a ver después. ¿Ya? No quiero adelantarles, pero seguramente alguno por ahí lo ha estudiado. Estos Dime por socios, algunas cosas que me enseñaron sobre eso. estos socios al final terminan peleándose, ¿no? Bueno, vamos a ver el primer viaje, pues. El primer viaje del señor Francisco Pizarro, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Por acá. Ángelo Rodríguez. Presente. Muy bien, Ángelo. Tú mismo eres Ángelo. A ver, el primer viaje del señor Francisco Pizarro. B. El primer viaje, llamado de exploración, partió Pizarro de Panamá en 2 barcos, el Santiago y el San Cristóbal. El día 13 zarpó el Santiago, al mando de Francisco Pizarro, con 102 españoles y algunos indios nicaraguas de servicio. De Panamá se dirigieron a las Islas Perlas. Luego desembarcaron en Puerto Piñas. Avanzaron por la costa colombiana hasta que llegaron a un punto que llamaron Puerto de Hambre, porque se acabaron las provisiones y el barco San Cristóbal no aparecía para socorrerlos. Entonces Pizarro envió a Gil de Montenegro con el Santiago para recoger alimentos en las Islas Perlas. Durante 47 días esperó el capitán en el Puerto de Hambre. Cuando llegó a Montenegro ya habían muerto más de 30 expedicionarios por la falta de comida. A comienzos de 1525 se reanudó el viaje y llegaron al fortín del Cacique de las Piedras, donde los españoles fueron recibidos con una lluvia de piedras lanzadas, que dejaron varios heridos, entre ellos el mismo Francisco Pizarro, dejando 5 desaparecidos. Los sobrevivientes se reembarcaron y emprendieron el retorno hasta Chochama, al sureste de Panamá. Muy bien, al sudeste de Panamá, ¿no? Al sudeste de Panamá. Muy bien, acá había un pequeño error. Esto se había bajado, ¿no? Esta partecita es... Ahí, ya está. Muy bien. A ver, vamos a analizar esta primera parte. Aquí todavía no termina, pero ya te vas dando cuenta, ¿no? Que la cosa no fue tan fácil, ¿no? Pasaron muchos problemas, pasaron muchos martirios, ¿no? El señor Pizarro, ¿no? Dice que este señor parte de Panamá con 2 barcos, el Santiago y el San Cristóbal, ¿ya? Entonces vamos imaginándonos, ¿no?
poco de imaginación, a ver, les pido. Parte con 2 barcos, ¿de acuerdo? Y con 112 españoles. 112 españoles. Y algunos indios, ¿no? Nicaragüenses, Nicaraguas, que seguramente los sometieron, pues, como esclavos, ¿no? Como sirvientes, seguramente, pues, forzados, ¿no? Forzados a servirles a estos 102 españoles. Dice que primero se dirigen a las Islas Perlas. Ahorita vamos a ver el mapa. Luego desembarcan en Puerto Piñas, avanzan por las costas colombianas, ya caminando seguramente, ya, ¿no? Desembarcan, pues acá ya desembarcaron, y luego a pie, ¿no? Hasta que llegaron, dice, a un punto que llamaron Puerto de Hambre, ¿no? ¿Te escucho? Se me fue la batería en tu celular. Ya no te preocupes. Entonces, aquí, sí, te admito, no te preocupes. Entonces aquí dice que le llamaron Puerto de Hambre, ¿no? ¿Y por qué le llaman el Puerto de Hambre, dice? ¿Por qué? Porque se acabaron las provisiones. Se acabaron las provisiones, ¿no? Como yo te había dicho, hacer estas empresas no era fácil, pues requería mucho dinero. A ver si yo le digo, a ver, vamos juntándonos 100 personas, ¿no? Vamos juntándonos 100 personas y vamos a ir caminando, ¿no? Vamos a ir a explorar, ¿no? La sierra. 20 días, 30 días de viaje, ¿no? La gente come. ¿De acuerdo? Entonces eran empresas costosas. Se acabaron las provisiones. Y el otro barco, dice, el San Cristóbal, no aparecía, dicen. No te olvides que eran 2 barcos. Eran 2 barcos, ¿no? El Santiago y el San Cristóbal. Y el San Cristóbal debía socorrerlo, ¿no? No aparecía. Entonces, ¿qué hace Pizarro? Dice, envía a Gil de Montenegro, a uno seguramente de sus lugartenientes, con el barco, ¿no? Con el Santiago, con su barco que ellos tenían, lo mandan para recoger alimentos a una isla, ¿no? En las Islas Perlas, dice. Imagínate, 47 días, dice que esperó. Pobre, ¿no? Estamos hablando de más de un mes, ¿no? Pobre estómago. Más de un mes, claro. ¿Qué habrán comido esos 47 días? Imagínate. Lo que encontraran. Lo que encontraran ahí en Puerto de Hambre, pues, ¿no? Vegetales, los árboles, ¿qué habrán encontrado, no? Animales. Animales, ¿no? Habrán pasado penurias, ¿no? Entonces, esperó el capitán, dice, o sea, se refiere a Pizarro, en Puerto de Hambre. Cuando llegó Montenegro, dice, después de 47 días, de los 102 españoles, mira, ¿cuántos habían muerto? Más de 30 expedicionarios. Había muerto por falta de comida, ¿no? El hambre te mata, pues. ¿No? Uno puede estar sin comer 5 o 6 días, pero ya después ya empieza a sufrir el organismo y te puedes morir de hambre, ¿no? Ya, 30 expedicionarios habían muerto. Mira, ¿cómo es el destino, no? Pizarro no murió, mira, no era su momento, ¿no? Así es la vida. A comienzos de 1525, dice, se reanudó el viaje y avanzaron y llegaron al fortín del Cacique de las Piedras. ¿No? Avanzan, ¿no? Siguen avanzando. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Dice que los españoles fueron recibidos ¿con qué? Una lluvia de piedras. Una lluvia de piedra, de lanza, o sea, los lugareños también se defendían, ¿no? Seguramente veían, pues vienen estos barbones, ¿no? A que ya seguramente habían recibido noticias, ¿no? De que eran pues hostiles. Dejaron varios heridos, e incluso el mismo Francisco Pizarro, ¿no? Quedó herido. Y 5 desaparecidos. 5 desaparecidos, entonces los mataron de hecho, ¿no? Entonces los sobrevivientes se reembarcaron, ¿no? Y emprendieron, ¿qué cosa emprendieron?
El retorno, dice, ¿no? Retorno. Hasta Chocama, al sudeste de Panamá. O sea, Profesor, hizo media Chocama. vuelta, ¿no? Ajá. Al sudeste de Panamá. O sea, regresan, ¿no? Regresan. Ahí está, mire el viaje. Vamos a analizarlo. En el mapa, ¿ya? Vamos a tomarnos un ratito para analizarlo. Mira semejante viaje que hace, ¿no? Mira, mira, mira. Presta atención. Mira, ve, aquí está Panamá, ¿lo ves? ¿Ves el lápiz o no lo ves? Sí. ¿Sí se ve o no? Sí. Aquí ve. Ahí está Panamá. Sí. ¿Ah? Dice que salen con dos barquitos, ¿no? Con dos. 112 hombres. Aquí están las Islas Perlas, ve. Islas Perlas. Deben ser estos puntitos que están por acá, ¿no? Por acá hay unos puntitos, ve. Islas Perlas. ¿Ya? De ahí, ¿ven los puntos rojos? Aquí está Chochama, ve. Chochama, Panamá. ¿Ya? Ahí está Chochama. Sí se lee Chochama, ¿no? Aquí ve. Sí. Ya. Acá está Puerto Quemado. Avanza, dice, ¿no? Por las costas de Colombia. ¿Ves? Siguen avanzando. ¿Ves? Luego, vamos a ver. ¿Dónde está? No está Puerto de Hambre. Sí, esto quiero ver. Debe estar aquí, miren. Ve. Aquí debe ser. ¿Por qué? Porque, mira, aquí es donde se detienen, pues. ¿No? Aquí es el primer punto donde se detienen. Vamos a ver aquí la lectura, miren, para que más o menos tengan una idea. Aquí está la lectura. Dice que desembarcan en Puerto Piñas, avanzan por las costas de Colombia hasta llegar a un punto que le llamaron Puerto de Hambre, porque se acabaron las provisiones, ¿no? Y el barco San Cristóbal no aparecía para socorrerlos. Claro, entonces vamos a ver, ¿dónde está? Aquí, este punto debe ser Puerto de Hambre, pues, ¿no? No está señalado. Seguramente no lo pusieron. No. Claro, pero debe ser este punto, ¿no? Porque mira, si tú sigues ¿no? Si tú sigues las líneas rojas, si se ven las líneas rojas, ¿no? Aquí ve, ¿no? Acá, ¿no? Este lugar debe ser. Sí se ven, profesor. Claro. De ahí dice que, mira, vuelven a emprender el viaje. Siguen, ¿no? Esto ya es Ecuador, ya. ¿Sí me entienden? Sí. Claro. Aquí está Tumbes. Aquí, ¿esto qué es ya? ¿Esto qué es? Perú. Perú, pues. Perú. ¿Ves? Y por ahí están en la Libertad. Claro, la libertad ya. Así es. Vamos a ver. Pero ojo, ¿ah? Aquí hay que tener en cuenta algo acá. Porque acá, en este gráfico, mira, y acá hay que tener cuidado, ¿ah? Aquí no hay que confundirnos, por favor. ¿Ya? Aquí hay que tener mucho cuidado. Esta línea roja ya es de qué. Mira acá, ¿qué dice? El segundo viaje. El segundo viaje. El primer viaje es la línea morada. Profesor, Entonces, es esta de acá. ¿Ve? La línea morada está acá, ¿no? Yo creo que Puerto Quemado es el famoso Puerto de Hambre, ¿no? Ese va a ser. Ahí se detiene Claro, ahí se detiene la línea morada y ahí acaba, ¿no? Ahí se ve que avanzan un poquito más, ¿no? Hasta ahí nada más avanzan. Un poquito más. ¿Ves? Ahí acaba la línea morada, ¿ves? Y de ahí seguramente regresan, ¿no? De ahí regresan. Ya en el segundo viaje van a llegar hasta Perú. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿eh? Vamos a terminar con este primer viaje. A ver, vamos a leer esta parte, ¿ya? Vamos a leer esta parte del primer viaje y terminamos, ¿ya?
Muy bien. Hasta Chan llegaron en su segundo viaje. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, Kiara Cruz, ¿está presente o no está presente, Kiara? Presente, profesor. Muy bien, Kiara, te escucho. Mientras tanto, Almagro ya estaba en camino con 50 hombres a bordo de San Cristóbal, y para su mala fortuna desembarcó en el fortín del Cacique de las Piedras. Los indígenas los atacaron con fiereza. En el combate, una flecha le cayó en un ojo a Diego de Almagro, quien por poco es capturado por los nativos. Pues Clavo logró rescatarlo, pero el conquistador quedó tuerto para siempre. Almagro mandó incendiar el fortín rebelde, que desde entonces es recordado como Pueblo Quemado. Almagro buscó a Pizarro hasta el río San Juan, en los manglares colombianos. Al no encontrarlo, regresó hasta las Islas Perlas. Aquí se enteró que su compañero estaba Chochama, allí siguiendo sus órdenes. Con una mínima tripulación, enrumbara a Panamá a traer más hombres y provisiones. Enfurecido, Pedrarias, por lo poco obtenido, se negó a continuar la empresa. Solo la medicación de Luque permitió la autorización de una nueva salida. Muy bien. Esto hay que analizarlo con cuidado, ¿ya? Porque aquí vamos a terminar, pero hay que analizarlo con mucho cuidado para no confundirnos. ¿Qué es lo que pasa? A ver si podemos entender, por favor. Voy a la diapositiva anterior, ¿ya? Porque si no, no vamos a entenderlo. Acá, mira. Te dice que Pizarro, primero, ¿ya? Pizarro había sufrido en este lugar, en este fortín del cacique de las Piedras. Un cacique era un gobernante, ¿no? Un gobernante de la zona, un gobernante seguramente indígena, ¿no? ¿Ya? Había sufrido, ¿qué cosa había sufrido, dice? ¿Una lluvia de qué? Una lluvia de piedras y lanzas. Piedras y lanzas, ¿no? O sea, los nativos lo habían atacado, lo habían dejado herido, inclusive a Pizarro. Y a Diego de Almagro. Además, claro, habían muerto expedicionarios, ¿no? Ya por hambre. Eso es en el caso anterior, ¿no? Quedaron 5 desaparecidos. Entonces, ¿qué hicieron los sobrevivientes, dice? ¿Qué hicieron? Se reembarcaron y emprendieron el retorno hasta Chochama. Entonces, por eso quiero que entiendan. Aquí ven. Entonces, Pizarro había retornado ya. Eran 2 barcos, pues. Miren dónde está Chochama, está acá, ven, en el mapa, ¿no? Él ya había retornado ya. Después de que lo atacan, ¿no? Puerto Quemado. Después de que tiene 5 desaparecidos, ¿no? Agarra y se regresa mejor, dice, no pasa nada, dice. De regreso mejor. Se regresa a Chochama. ¿De acuerdo? Ahora, pero dice que mientras tanto, Almagro, ¿no? Su socio, ¿no? Estaba en camino con 50 hombres, ¿no? A bordo del San Cristóbal, o sea, del otro barco. ¿Ya? Y para su mala fortuna, dice, ¿dónde desembarca? ¿Ven? En el fortín del cacique de las Piedras. En el mismo fortín donde a Pizarro le habían dado su maja, ¿no? Lo habían atacado. Lo habían agarrado a piedrazos a Pizarro y a flechazos. Ahí, para su mala suerte, desembarca en el mismo lugar y los indígenas, dice que lo atacan con fiereza. ¿Qué es fiereza? ¿Qué cosa es fiereza? ¿Ah? Muchas agallas. Claro, ¿no? Como fiera, pues, ¿no? Lo atacan con mucha agresividad, ¿no? Como si fuera un animal. Claro, como si fueran animales. En el combate dice que una flecha le cae, ¿en dónde?
En el ojo. Un ojo de A Diego de Almagro, ¿no? Por eso si ustedes buscan en internet la foto de Diego de Almagro, Con un parche. siempre lo enfocan, claro, siempre lo dibujan como un parche, ¿no? Pero él no era ciego de nacimiento, o sea, no era tuerto, mejor dicho, de nacimiento, sino que se quedó tuerto producto Por una flecha que le cayó en el ojo. producto de estos viajes, miren, de estos viajes expedicionarios que ellos realizaban. Entonces, yo quiero que entiendan que todo este proceso no fue un proceso sencillo, ¿no? Fue un proceso en donde los nativos también se defendieron, ¿no? Y estos son nativos no de Perú, son nativos del norte de Colombia, ¿de acuerdo? Del norte de Colombia. Posiblemente todavía esto no pertenece al Tahuantinsuyo, ¿no? Todavía, a pesar de que el Tahuantinsuyo llegaba hasta parte de Colombia, ¿no? Pero parece que esto todavía no era parte del Tahuantinsuyo. Incluso dice que por poco capturado, ¿no? Capturado por los nativos. Mira cómo es la historia, ¿no? Eso, la historia está hecha de eventos que son una cadena, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si lo capturaban a Diego de Almagro, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si lo mataban a Pizarro, ¿no? Probablemente ya las cosas hubieran cambiado, ¿no? Otro hubiera sido el proceso histórico. ¿Quién sabe? De repente no se daba la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Pero cada cosa que ocurre en la historia ocurre por algo. Se salvaron, tanto Pizarro como Diego de Almagro, aunque sea tuerto, pero se salvó, ¿no? ¿Quién lo rescata? Mira la ironía de la historia. ¿Quién lo rescata? Su esclavo. Su esclavo, seguramente un nativo de nicaragüense, ¿no? Lo rescata Diego de Almagro, ¿ves? Pero quedó tuerto para siempre, ¿no? Por eso siempre tú vas a ver, y luego lo vamos a enfocar, siempre representado con un parche en el ojo, ¿no? Señor Diego de Almagro. ¿Ya? Yo he visto algunas fotos con Claro. Diego de Almagro con un parche. Entonces Almagro, pues, enojado seguramente, ¿no? Imagínense, pues, el dolor que se debe sentir al perder una vista, ¿no? Y más que el dolor, la frustración. ¿Qué hace, dice? Manda A quemar. a incendiar, ¿no? Lo destruye este fortín, lo hace trizas. Entonces dice que desde aquel momento se conoce a este lugar como pueblo quemado, ¿no? Enojadísimo, pues frustrado seguramente, ¿no? Como les digo, por el dolor y el haber perdido su vista, ¿no? Incendia en el pueblo, ¿no? ¿Te das cuenta? Eran personas, pues, como te digo, que no tenían escrúpulos, ¿no? Eran capaces de eliminar a una población entera con tal, pues, de obtener su objetivo. Y esto es porque no habían tenido educación, pues, ¿no? Ya hemos visto quién era Almagro. Era un sujeto que había sido abandonado en su infancia, ¿no? Y que no tenía mayor educación. Te escucho. En algunas fotos de Diego de Almagro también aparece de lado y no muestra su otra Claro, no se le muestra el otro lado, pues, de la vista, ¿no? El intelectual era Hernando de Luque, ¿no? Seguramente un hombre más ambicioso desde la perspectiva intelectual. Pero Diego de Almagro era muy parecido a Pizarro, ¿no? Era un hombre sin educación. Ya le dije, ¿no? ¿A qué se dedicaba Pizarro en su infancia, hemos dicho? Cuidar cerdos. Cuidar cerdos, ¿no? Y no es que esto sea una actividad, digamos, ignoble, ¿no? De repente, alguno de nuestros padres lo ha sido, mi mamá, por ejemplo, ha vivido en la chacra, ¿no? Pero tuvo la oportunidad de educarse un poco, mi madre, ¿no? El problema de Pizarro es que no, pues el tipo, además de haberse dedicado a esto, no se educó más. Igualmente Diego de Almagro, ¿no? No tuvo la oportunidad de llevar una educación. A diferencia de Hernando de Luque, que ya vimos que sí era un hombre medianamente preparado, ¿no? Que tenía cultura, era ilustre, ¿no? Ilustrado. Bueno, dice que Almagro busca a Pizarro, ¿no? Después de quemar este puerto, lo busca Pizarro hasta el río San Juan, dice que se va, ¿no? Al río San Juan. No sé si acá en el mapita se ve. A ver, voy a ver si está el río San Juan. De repente
No figura, me parece que no. Ah, sí, ve, aquí. Sí se Ahí ve. está. ¿Lo vemos o no? Sí, ¿no? Hasta acá, ve. Ahí está la línea morada, ¿no? Ahí está la línea morada, ahí está. Claro, ¿sí? Entonces, como no estaba en Puerto Quemado, ahí, ¿no? Hasta el río San Juan. Ahí. Hasta ahí llega el primer viaje. Y no lo encuentra, ¿no? Representa uno de los barcos. Claro. No lo encuentra al señor Pizarro, ¿no? Nada. En los manglares. Por si acaso, quiero que sepas qué cosa es un manglar, ¿ya? No sé si sabes qué es un manglar. ¿Alguien sabe qué es un manglar? Un iceberg. No, no, no. Un Una manglar. figura de hielo. No, no, no. Te cuento. El mangle, escúchame, el mangle es una planta, ¿ya? Son arbustos. Pero solamente crecen donde se cruza el agua del río con el agua del mar. Entonces, este río San Juan, yo no sé si te das cuenta, ¿en dónde desemboca? Te pregunto. En el mar. Desemboca en el mar, ¿ya? O sea que casi en todos los ríos que desembocan en el mar crecen los manglares. Así es, usted lo ha dicho. Por lo general, donde hay un río que desemboca en el mar, va a haber el famoso mangle, ¿ya? El mangle es un arbusto que crece donde se mezcla el agua dulce con el agua salada. Así es. Donde el agua salada se mezcla con el agua dulce, ahí crece el famoso mangle, ¿ya? Y este señor llega hasta ese lugar, pues. Hasta ese lugar va a llegar, ¿ya? Hasta los manglares colombianos. Ojo que nosotros también tenemos nuestros manglares, ¿ah? El Perú también tiene sus manglares. ¿Dónde están los manglares del Perú? ¿En la costa? En la costa, sí, están por acá, ¿ve? Miren, miren acá el gráfico. Están aquí en Tumbes, ¿ah? En la frontera con Ecuador. Ahí tenemos manglares. Hay unos ríos que desembocan en el mar también. Y ahí se forman manglares. Pero Colombia también tiene sus manglares, ¿ve? Acá, ¿ve? En esa línea. Hasta ahí fue el primer viaje, ¿ya? Hasta ahí fue el primer viaje. ¿Qué te dice? Vamos a terminar entonces de analizar. Aquí terminamos. Te dice que al no encontrarlo, ¿qué hizo el señor Almagro? ¿No? Regresó hasta las Islas Perlas, ¿no? ¿Ya? Y allí se entera que su compañero, o sea que Pizarro, ¿estaba en dónde? En Chochama. En Chochama, ¿no? Allí siguiendo sus órdenes, dice, con una mínima tripulación, enrumbará a Panamá a atraer más hombres y provisiones. Entonces quiero que tengan la idea en el mapa, por favor. Acá, Almagro regresa a las Islas Perlas, aquí, las Islas Perlas, y Pizarro estaba en Chochama, ¿no? Aquí ven. Entonces, mandan a traer más hombres a Panamá, ya, siguiendo sus órdenes de Pizarro, dice, mandan a traer más hombres a Panamá para volver a realizar la expedición, ¿no? O sea, mira, ¿no? Su insistencia, ¿no? A pesar que habían recibido piedra, lanza, ¿no? Había perdido un ojo. No se dan por vencidos, dice, vamos más allá, ¿no? Vamos a buscar la riqueza, ¿no? Pero Pedrarias era el financista, pues, ¿no? ¿Tú me entiendes, no? Sí. ¿Se acuerdan que vimos a Pedrarias o no? Era el cuarto socio. El Acá, cuarto socio donde estoy ganando el lucro.
Ahí está, era el socio en la sombra, dice, ¿no? ¿Lo ven ahí abajo, no? Pedrarias. Socio en la sombra. Era el financista, pues, seguramente, ¿no? ¿Sí me entiendes cuando digo el financista, no? Sí, ¿Ah? ¿Qué es el financista? es como que algo que tiene que ver con las finanzas. El que invierte la plata, pues. Lee lo que dice aquí, ve. Pedrarias era el cuarto socio en la sombra. O sea, él es el que pone el dinero y es el procurador, ¿no? O sea, que el que va a tener, digamos, el que da las órdenes, ¿ya? Entonces te dice que Pedrarias, ¿qué cosa? Como no se había obtenido nada, ¿no? ¿Qué dice acá? Llegó a continuar Oh, ya no, dijo, ¿no? ¿Qué voy a invertir en pagar más hombres, ¿no? Y comprar más comida y que se regresen a investigar, a explorar? No, ya no, dice, ¿no? Ya fue, ya, ¿no? Ya no quiero saber nada, ya. ¿Y quién interviene, mira? Luque. Luque. ¿No? Mediación. Su compañera leyó, o su compañero leyó, perdón, medicación, ¿no? Ya no le dije nada, pero es mediación. ¿Qué significa mediación? Que intervino, pues, que medió, ¿no? Él media, interviene y lo convence, ¿no? Lo convence. ¿Luque qué era? ¿Qué era Luque, les dije? Un sacerdote. No, pero además, ¿qué era? ¿Era el Un qué? cuarto. Un Un socio, maestro. Era el socio, era el ilustrado, ¿no? y socio. Era Hernando de Luque, pero era el socio ilustre, ¿sí me entienden? Era el intelectual, pues. Entonces, O sea, el socio intelectual. claro, lo convence a Pedrarias, ¿para qué? Para que autorice una nueva salida, ¿no? Un nuevo viaje, ¿no? Y seguramente para que lo financie también este nuevo viaje, ¿no? ¿De acuerdo? Y ese nuevo viaje va a ser el segundo, pues, ¿no? Que prácticamente ya lo vieron en el mapa, ¿no? ¿Hasta dónde llegan en su segundo viaje, miren? ¿Hasta dónde van a llegar, Chan, ¿no? por el Libertad Perú. Claro, un poco más allá de Chanchán, ¿no? Un poco más allá de Chanchán. Ese es su segundo viaje. Entonces, la siguiente clase vamos a ver el segundo viaje, vamos a hacer la lectura, pero ya prácticamente ya tú estás viendo hasta dónde llegan en su segundo viaje, ¿no? Mira todo el recorrido que hacen, ¿no? Nuevamente zarpan ¿de dónde? De Panamá, ¿no? Mira el viaje que hacen, ¿no? La línea roja. Exploran acá esta zona, ¿no? Mira, Ecuador. ¿Llegan a dónde? ¿Qué es esto? ¿Qué dice ahí? Tumbes, eso es Perú, ¿no? Claro, en esa época todavía no se llamaba Perú. ¿Acá qué dice? Quito. ¿Dónde es eso? ¿Quito qué es? ¿Qué país es? Es en, Es una ciudad, pero actualmente pertenece a qué país? Quito. a Colombia. ¿Colombia? Ecuador. A Ecuador, pues. Ecuador, perdón, Ecuador. Ecuador, muchachos, Ecuador. Perdón, me confundí. No se preocupen. Ecuador con Colombia. Mira qué dice por acá, ¿ve? ¿Qué dice acá, ve? San Miguel de ¿Ah? Piura. Piura, Miguel ¿no? de Piura. ¿Eh? Llegan hasta acá, miren. Oye, por acá debe estar Moche, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, Claro, ve. Por aquí debe estar Moche, por acá. ¿O no tienen mar ustedes? sí, tenemos. Claro, el mar está ahí cerquita, ¿no? Las delicias. ¿Han ido o no han ido? No he ido Bueno, mucho tiempo porque vivo por acá. bueno, Por las pero islas. por ahí pasaron los españoles también, ¿ve? ¿Sí lo ven en la línea o no lo ven? Sí. Por ahí pasaron. Y luego regresan, ¿no? Luego media vuelta.
¿Ya? Bueno, ahí vamos a quedar por hoy, ¿ah? La siguiente clase hacemos la lectura, pero ya tengan presente, vayan leyendo de que la segunda semana de octubre, me ha dicho el profesor Roy, es el examen del bimestre, ¿ya, chicos? Bueno, por hoy vamos a quedar ahí. ¿Ya, muchachos? Un fuerte Hasta que abrazo. haya clase, profesor. Hasta la otra semanita. ¿Ya? Hasta que haya clase. Listo. Hasta el siguiente miércoles. Nos vemos, Hasta nos que vemos. haya clase. Hasta Cuídense, que haya cuídense, clase. chicos. Estamos en contacto.